Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a comenzar en nuestra última clase de la tercera unidad y al mismo tiempo, además de ser la última clase de la tercera unidad, es el final de nuestro curso de discipulado personal, ganando y formando discípulos. Le damos gracias a Dios porque hasta aquí hemos llegado y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Yo creo que hemos obtenido una victoria, hermanos. Aparte de obtener una victoria, estamos subiendo un escalón más en nuestra vida espiritual. Estamos creciendo en gracia y sabiduría y créanme que el Padre Celestial está agradado con nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad que nos da, Señor, de culminar nuestra tercera unidad. Dios, gracias, porque nos has permitido acercarnos aún más a través de tu palabra, porque nos has dado sabiduría y entendimiento durante todo este tiempo y no nos has dejado, Señor. Gracias porque tus misericordias infinitas nos enseñan cada día a crecer más y más en ti, Señor. Permite que podamos también de lo aprendido enseñar a otros. Ayúdanos a ser buenos discípulos tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre, y danos fuerza para poder abrir nuestra boca, Señor, y dar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo necesite. Dios bendito, pon de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos decir lo que necesitamos decir y hacer lo que necesitamos hacer en tu nombre poderoso, Señor. Bendice a los que estamos aquí, los que están por venir y los que no han podido venir. Bendícelos, Señor, donde ellos quiera que estén, en el nombre de Jesús. Todo te lo pedimos en tu santo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. La clase anterior, ¿quién me puede decir cuál fue el tema de la clase anterior? Vimos que un discípulo aprende a madurar cuando toma la Santa Cena en perfecta comunión con sus hermanos. Vimos que tomar la Santa Cena no es solo comer un pan y beber, ¿verdad?, un vino, sino que se trata de recordar la muerte, la resurrección y el regreso en gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Y que no podemos tomar indignamente la cena. Al mismo tiempo que es la oportunidad que nosotros tenemos de ponernos a cuentas con Dios. Y esos momentos, hermanos, no los podemos dejar pasar, sino que lo que tenemos que hacer es prepararnos para ese momento tan especial de esa comunión perfecta que Dios quiere que tengamos con Él. Eso es lo que vimos, lo más importante de la Santa Cena, y vimos la última parte de lo que es madurar cuando nos sometemos a la disciplina de la iglesia. Vimos que si cuando estamos en disciplina, gracias, mi amor, que cuando nos aplican la disciplina en la iglesia, se trata es para crecer, no para destruirnos, ni mucho menos para crearnos tristeza, ni dolor, ni ninguna cosa de esas, sino que es para que nosotros nos arrepintamos, ¿verdad? Es como la disciplina en la iglesia es como un llamado de atención para que volvamos al buen camino, para que cambiemos de conducta y nos volvamos a Dios. Demos gracias a Dios porque nos llaman la atención en ese aspecto, hermano, y no nos sintamos dolidos, ni nos sintamos ahí como que nos regañaron, no, de ninguna manera. La disciplina no es un regaño, ¿verdad? Una exhortación, con amor es lo mejor que podemos recibir en nuestra vida, porque de esta manera pues nosotros volvemos al buen camino. O sea, si se hace de la manera correcta, y ya lo vimos cómo hacerlo de la manera correcta. Pues hoy vamos a tratar un tema que es el último, y esto es
como la culminación, o sea, el poner en práctica en todo lo que hemos aprendido nosotros durante estas 3 unidades. Y es que un discípulo madura cuando aprende a discipular a otros, porque yo no me puedo quedar con este regalo que Dios me ha dado a mí. Este regalo tan bello y especial de la salvación y de la vida eterna, Dios quiere que lo comparta con los demás, con aquellos que no han conocido aún a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y hoy vamos a aprender a poner en práctica todo lo aprendido, porque es necesario que otros conozcan la salvación que hay en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo yo maduro cuando aprendo a discipular a otros? En primer lugar, sabiendo que es nuestra responsabilidad ganar y formar discípulos. Como hijos de Jesucristo que tenemos ese privilegio, debemos compartir con otros la oportunidad de que ellos también pueden tener este mismo privilegio. Yo creo que Jesucristo nos enseñó claramente que Él vino a por los suyos vino. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ir a por los demás, así como Jesucristo mismo nos enseñó. Dios nos da para que nosotros demos y así le estamos agradeciendo lo que Él ha hecho por nosotros. En agradecimiento a Dios, yo creo que cualquier persona que tiene algo especial, algo bueno en su vida, lo comparte. Imagínense si no lo comparte una persona. ¿Qué es lo contrario de no compartir? ¿Cómo se le dice a esa persona? Egoísta. Aparte de que si es cuestión de hablar, nos volvemos cobardes, ¿verdad? También. Si no compartimos el regalo tan bello y maravilloso de conocer a Jesucristo, de dar a conocer a los demás a Jesucristo, estamos agradando al Padre, estamos haciendo la voluntad de Dios. Jesucristo nos los mostró, yendo a todos los lugares que pudo haber ido, donde fue la voluntad del Padre que Jesucristo fuera. Allí fue Él a dar las buenas de salvación, que Él estaba aquí para traer el reino de Dios a los hombres. Por lo tanto, de la misma manera, Jesucristo espera que nosotros lo hagamos. Otra cosa muy importante a tener en cuenta para madurar y en aprender a discipular a otros es que recordemos que somos deudores de Cristo por su sacrificio en la cruz del Calvario, porque nunca, jamás, hermanos, seremos capaces de pagar a Dios el sacrificio que Él hizo por nosotros. Nunca lo podríamos hacer. Él haber muerto por los pecados que a mí me pertenecían, ese lugar a mí me pertenecía, pero Él lo tomó por amor a nosotros. Por lo tanto, somos deudores de Cristo Jesús. Eso lo vamos a ver en Romanos 1 del 14 al 15. Hermanito Rodrigo, léamelo. Ahí está. Romanos 1 del 14 al 15. Griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y no solamente en Roma, sino a todas las naciones, porque somos deudores de Cristo. Pablo lo decía por esa razón, porque sentía la carga en su corazón de que de la misma manera que él había sido rescatado de las tinieblas a la luz admirable, de esa misma manera quería que otros pudieran ser rescatados. Ese es el objetivo principal, hermano, de discipular a otros. Tener esa plena conciencia de que somos deudores de Cristo Jesús y por lo tanto, imagínense, es lo único que nos pide Jesucristo, que compartamos esta salvación tan grande con los demás. Muy bien. Ahora, ¿por qué hacer discípulos? Aquí tenemos en nuestro manual, ¿por qué razón debemos hacer discípulos? Por una simple y sencilla razón. Y eso lo encontramos en Mateo 28, del 18 al 20. Ahí tenemos la respuesta por qué razón nosotros debemos hacer discípulos. Hermanita Francisca, léamelo aquí de frente, por favor.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo a todos: Protestad me ha dado el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y qué nos quiere decir Jesucristo con este versículo? ¿Por qué hay que hacer discípulos? ¿Por qué razón, hermanos? Según lo que acabamos de leer ahora mismo, en Mateo 28, del 18 al 20, ¿por qué razón Jesucristo nos manda a ser discípulos? Para llevar su palabra. Para llevar su palabra. ¿Alguien? ¿Nadie? Ahí nos enseña él. Nos está enseñando, pero sobre todo nos está... Él lo está disciplinando. No, nos está... Nada, nos está mandando, hermano. Nos está dando una orden, un mandamiento. Nos está diciendo, no solo a los pastores, a los líderes, a los que enseñan la palabra, no solo a ellos les está diciendo, id, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. No está diciendo pastores, id y hacer discípulos. No está diciendo líderes. No. Está diciendo a todo el que es hijo de Dios y que escucha su voz, porque solo los hijos de Dios escuchan la voz del Padre. Id por todo el mundo. Nos está diciendo a todos. Todos somos embajadores de Jesucristo en la tierra. Todos podemos ser hijos de Dios y cumplir su mandamiento. Todo el que escucha la palabra de Dios y escucha ir por todo el mundo, Jesucristo con ese amor, con ese cariño, nos está diciendo ir. ¿Y por qué lo pone como un mandamiento? Porque recuerden que nosotros hacemos lo que queremos. Y cuando Jesucristo nos manda algo específico, que es un sí o sí, es porque es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, hermanos. No nos lo manda porque Él quiere imponernos, pero Dios me dice que yo vaya, yo no sé hablar. Y recuerden que ni siquiera voy a tener necesidad yo de pensar qué decir si el Espíritu Santo está conmigo. Él mismo me dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo en esta comisión. No nos está mandando solos, ni a que hagamos lo que nosotros queramos. No, va con nosotros. ¿Y quién está en esta tierra en representación de Él en este momento? El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a toda verdad y a todo entendimiento en esta gran comisión. Ahí solo necesita Dios un corazón dispuesto, entregado y deudor, y que reconozca, ¿verdad?, el sacrificio de Jesucristo, y que por amor vaya y haga discípulos en las naciones y que les enseñe todo lo que nuestro Padre Celestial nos ha enseñado a nosotros. Entonces, como lo ven, esto no es solo para los evangelistas, ¿verdad? A los que predican la palabra, a los que enseñan la palabra, no, sino que a todo aquel que cree en el unigénito Hijo de Dios. Y no es necesario ni estudiar, ¿verdad?, ni ser estudiado, ni saber leer ni escribir, porque el Espíritu Santo nos va a revelar la manera de cómo hablarle a los demás de la salvación que hay en su Hijo amado Jesucristo. O sea, no necesitamos, ¿verdad? Porque muchos dicen, ay, hermana, es que yo no soy capaz de hablarle ni a mi mamá ni a mi papá, porque como yo no he estudiado un versículo, hermanos, que les leamos, un Dios te bendiga que le digamos, allí ya estamos dando las buenas nuevas de salvación. Así que todos vamos, ¿verdad? Por eso nos lo manda el Señor, porque es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, y así pues nos disciplinamos. Porque recuerden que si hacemos lo que queremos, nos quedamos calladitos y mudos, porque esa es la verdad. Nos da pena, nos da temor.
Oh, pero podemos ver a otras personas cómo hablan de sus cosas, ¿verdad? En lo que creen, en lo que no creen, y abiertamente, y lo pueden decir y expresar. ¿Y por qué nosotros no? Hablar de ese amor incondicional que hay en Cristo Jesús, de esa salvación y vida eterna que hay en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿verdad? Esta gran comisión es un mandato que nos manda el Señor, ¿verdad? Si somos sus hijos, lo vamos a cumplir seguro. Muy bien. Otra cosa muy importante, ¿por qué hacer discípulos? Es porque, como les decía, es un mandato, por tanto, ir. Porque el Señor tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Porque Él tiene toda la potestad. Él lo ganó a precio de sangre. Entonces, Él tiene toda la potestad de hacernos, ¿verdad? De mandarnos y de ordenarnos algo que es para nuestro bien. No es que no es para el bien de Él, hermanos. Es para nuestro bien, para que tengamos vida eterna y salvación. Otra cosa muy importante, ¿por qué hacer discípulos? Porque tenemos el poder que Cristo tiene, o sea, el Espíritu Santo de Dios. Hechos 1:8, hermanita Alba, búsquemelo por favor y me lo lee. Hechos 1:8, como les decía, tenemos al Espíritu Santo. Y el cuarto punto es porque es necesario que la gente sepa de Cristo antes de su segunda venida, y eso lo vemos en Mateo 24:14. Hermanita Miriam, búsquemelo por favor. Muy bien, Hechos 1:8 nos confirma que tenemos al Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Y seremos testigos de Cristo, porque el mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu de Jesucristo. Y entonces, por eso les digo, no vamos a necesitar ni pensar qué decir, porque el Espíritu Santo nos pondrá palabras en nuestra boca en el momento de que tengamos que hablar. Otra cosa, como dijimos, porque es necesario que la gente sepa de Cristo antes de su segunda venida. Mateo 24:14, hermanita Miriam. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Porque esto, hermanos, de que Jesucristo viene pronto, ya es una noticia anunciada. Solo reflexionen, si la palabra de Dios dice como un abrir y cerrar de ojos, en este momento que ustedes están parpadeando, o puede ser que estén ya recibiendo a Jesucristo en las nubes, o viendo cómo desaparece prácticamente la mitad o más de la humanidad, porque vino Jesucristo por su pueblo. Así de claro. Así como cuando yo parpadeo y diga, o diga, ¿y dónde están los demás? O diga, ¡oh! Jesucristo. Y esté con palmas en las manos recibiendo a Jesucristo en las nubes. Así va a ser la segunda venida del Hijo del Hombre, como un relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así como un abrir y cerrar de ojos. Ustedes hagan la pruebita, vaya. A la de 3 vamos a cerrar y abrir los ojos. A la 1, 2, 3. Así. Y si los abren, o no hay nadie, o están ya delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, en las nubes, recibiéndolo con poder y gran gloria. Eso es lo que viene a acontecer. Por eso es necesario, porque el día y la hora nadie lo sabe. Yo no sé en qué momento voy a parpadear y va a suceder esto, y esto va a suceder sí o sí, hermanos. Nosotros no sabemos qué viene para este próximo año, que si viene una variante, que si no viene otra, que si viene aquí, que si viene allá. No sabemos que si tercera dosis, que si cuarta dosis de vacuna. Nosotros no sabemos qué va a suceder ya de aquí a mañana. Pero lo que sí seguro sabemos es que Jesucristo va a venir como ladrón en la noche, como un abrir y cerrar de ojos, como un relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente.
así va a venir sí o sí. Y para ese momento tenemos que estar preparados, apercibidos y sobrios. Y con la mayor disposición de hablarle a los demás de la salvación que hay en Cristo Jesús y que Cristo viene pronto. Hermanos, esto es como, yo he escuchado que Cristo viene pronto y siempre lo dicen y no viene y yo creo que todavía va a tardar. ¿Qué sabemos si va a ser hoy, mañana, pasado, ahora mismo, en este momento, en este segundo? No lo sabemos, pero de que sí es seguro es que Él regresará por su pueblo. Así que estemos apercibidos, como les dije antes, y sobrios. Muy bien. Entonces, otra cosa muy importante, ¿por qué razón discipular a otros? Es porque es necesario enseñarle a las personas a ser discípulos de Cristo, pero de la manera correcta. Por eso estamos estudiando, hermanos. Porque recuerden que esta vida es como un caminar. Lo ponemos como si estuviéramos caminando y ese camino nos lleva a una dirección. Unos piensan que mientras van caminando en la tierra, solo segura tienen la muerte y se acabó. Pero nosotros sabemos que si vamos caminando en esta tierra, aunque venga la muerte, sabemos que vamos directo al cielo, al Padre. Allí vamos. Y si vivimos durante este tiempo una vida en Cristo Jesús, eso nos asegura que un día vamos a ver el rostro de Dios. Por eso es necesario enseñarle a las personas a ser discípulos de Cristo, no seguidores míos, no que sigan mi ejemplo. Pablo decía, imitadme a mí, porque Pablo tenía todo la potestad de parte de Dios de hacerlo, porque él sí verdaderamente era imitador de Jesucristo. Por eso decía en su palabra que lo imitaran a él, ¿verdad? Porque sí, él verdaderamente era imitador de Jesucristo. Pero ¿qué le vamos a enseñar a los demás? A seguir las pisadas de Jesucristo, a seguir sus huellas, cómo él pensaba, cómo él sentía, cómo él hacía las cosas a través de su palabra. Eso es lo que le vamos a enseñar a los demás. No mi testimonio, sí que puede servir de mucho, de ser de mucha utilidad, pero creo que aún es mayor la palabra de Dios, compartirla a los demás. Entonces, eso significa enseñar a las personas a ser discípulos de Cristo. Yo, por ejemplo, aquí durante todo este tiempo no les he enseñado a ser como yo, ¿verdad? Ni les he enseñado a pensar como yo, sino que a lo que nos vayamos siempre a lo que está escrito en la palabra, que allí está la verdad, que es la que nos hace libres. Otra cosa, que es nuestra responsabilidad ayudar a otros a formarse en la palabra de Dios. Bien lo vimos en el tema anterior, cuando crecemos, cuando estamos en comunión con los hermanos en la iglesia, y aún mayor es cuando nosotros también llevamos esa comunión perfecta fuera de las paredes de la iglesia, ¿verdad? Físicamente hablando, sino que también compartimos a otros, ¿verdad? La palabra, y a través de la palabra les ayudamos, les damos palabras de ánimo para que ellos encuentren ese verdadero refugio en Dios, porque muchas veces podemos encontrarnos en la vida con muchas situaciones, ¿verdad? Como la pérdida de seres queridos, pérdida de cosas materiales, pérdida de amigos, pérdida de trabajo, qué sé yo, tantas cosas que podemos perder en este mundo, y enseñarles a los demás que si ponemos la mirada en el reino de Dios y su justicia, esto que estamos perdiendo es nada comparado a la pérdida que podemos tener si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Eso es lo más importante de enseñar a otros, de ayudar a otros. Por eso decimos formarlos en la palabra de Dios, porque dice la palabra que el que no deja a su padre y a su madre no es digno de ser mi discípulo. Porque imagínense, una persona que se aferra a su marido, a su esposo, a sus amigos, a sus cosas materiales, a su trabajo, al dinero, a todo lo que hay en este mundo, pues va a perecer juntamente con este mundo, porque ha puesto su mirada, su corazón en las cosas de este mundo que son limitadas, que tienen una fecha de caducidad, que tienen un tiempo limitado.
Mientras que si nos ponemos, ¿verdad?, a formar las personas en la palabra de Dios, vemos las riquezas eternas que Dios nos da. Que aunque perdamos nuestro padre, nuestra madre, tenemos a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, que nos consuela, que nos da cariño, que nos da amor. Y nos hace pensar que si perdemos eso, 100 veces más o 1000 veces más, lo vamos a tener por una eternidad junto con Él. Inclusive hasta nuestros seres queridos, hermanos, porque si nosotros ganamos nuestra familia para Cristo, seguro la vamos a encontrar en el cielo el día que nos toque partir también a nosotros. Y no vamos a perder una madre, un padre o un hijo, sino que vamos a ganar un padre, una madre, un hijo, un abuelo, un familiar, lo que sea, en el cielo, que nos están esperando juntamente con Dios. Sabemos que si perdemos un trabajo, el dueño del oro y la plata tiene la potestad y tiene la autoridad de darnos aún más trabajo, hermanos, y que también tenemos un trabajo allá en el cielo por toda la eternidad. O sea, nosotros en Cristo nunca vamos a tener pérdidas, siempre vamos a tener ganancias, porque Dios siempre nos suma nuestra vida. Él nunca resta a nuestra vida. Eso es enseñar a otros a través de la palabra. Otra cosa importante, que no solo le vamos a enseñar lo bueno, sino también lo malo. Hay que enseñarle a las personas que así como podemos recibir bendición, también podemos recibir maldición y pérdida. ¿Sí o no? Podemos perder sobre todo lo más importante y valioso, nuestra salvación. Nuestra vida eterna, si seguimos en caminos de perdición, si no reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, si no confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que murió y resucitó y que está a la diestra del Padre. También tenemos, que enseñarle eso a las personas, ¿verdad? Que hay un juicio eterno, que un día vamos a estar delante de Dios dando cuentas por todo lo que hagamos en la tierra. Por eso les digo que en Jesucristo siempre vamos a obtener ganancias si lo reconocemos, ¿verdad? Pero si nosotros seguimos con nuestra vida haciendo lo que queramos, allí sí, pero no de parte de Dios, sino que nosotros mismos vamos a tener la pérdida por nuestras propias decisiones, por nuestras malas decisiones. Por eso les digo, en Cristo siempre hay ganancia. Pero cuando vamos con nuestra propia prudencia, ahí nosotros somos los que tenemos pérdidas. Muy bien. Otra cosa, es necesario enseñar todas las cosas que Dios nos manda. No solo aquello que nos conviene. ¡Ay del diezmo! ¡Ay del diezmo! ¿Verdad? A mí esto estaría mal de parte mía. Pero si yo les empiezo a decir, hermanos, creo que no solo el diezmo hay, también su tiempo, sus oraciones, ¿verdad? El ayuno que pueden hacer por los demás hermanos de la iglesia, las oraciones que pueden hacer por todas las peticiones que hay dentro de la iglesia. Entonces, enseñar todas las cosas, no solo lo que nos conviene. Hermanos, no podemos usar la palabra de Dios a nuestra conveniencia, ni en nuestros propios intereses, y decir que solo si recibimos a Jesucristo lo tenemos todo y nunca vamos a sufrir, nunca vamos a llorar. No, hermanos, sino que enseñar también que vienen las pruebas, que vienen las dificultades, que a Dios se le adora en todo tiempo, en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de pandemia. En todo momento enseñar las cosas que Dios nos manda. O sea, sin omitir y sin poner disfraces ni palabras que Dios no ha puesto en nuestra boca. Otra cosa importante es que no nos podemos quedar quietos. Debemos predicar, enseñar. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el Espíritu Santo siempre está en movimiento. Dios siempre está en movimiento. Nosotros no podemos estar estáticos. Porque, como les digo, la venida de Cristo está pronta y necesitamos, si nuestra familia aún no ha recibido a Cristo a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos tarea, hermanos,
No nos podemos quedar quietos al ver que nuestros hijos se pierden, que nuestra madre se pierde, que nuestro padre se pierde, que todos nuestros familiares se pierden, nuestros amigos inclusive se pierden. ¿Dónde está el amor? Necesitamos tener ese fuego del don de Dios vivo en nuestros corazones. Hace poco, como les había comentado anteriormente, tuve el fallecimiento natural de mi padre, pero en lo espiritual él partió a la presencia de Dios. Entonces yo estoy segura que está allí gozándose en la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque él también era un hijo de Dios. Entonces, tener ustedes esa convicción que si una persona de sus familias, de sus amigos, de su alrededor fallece, pues que le hablaron de la palabra de Dios, que no se quedaron, ¿verdad?, sin compartir esa palabra de salvación y de vida eterna para ellos. Y no tengan miedo ni temor, hermanos. Ustedes solo díganlo. Allí el que la recibe o el que no la recibe, ustedes salen de su compromiso, que es lo más importante. Pero por lo menos no se mantuvieron estáticos ni callados, sino que empezaron, ¿verdad?, a moverse y a permitir que el Espíritu Santo hiciera la obra en sus vidas. Sobre todo eso. Romanos 10 del 14 al 15. Jason, por favor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predica? ¿Quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. De salvación. Amén. Entonces Jesucristo nos está preguntando aquí, la palabra nos está confrontando. Pues ¿cómo invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Cómo estas personas van a creer en algo que nadie les ha dicho que crean? Pues ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso necesitamos hablar, para que la gente conozca, para no quedarnos con solo el hecho de que digan, yo asisto a una iglesia, yo soy cristiana, yo soy seguidora de Cristo. Con solo ese hecho yo ya estoy marcada en ese lugar y saben que yo reconozco a Dios que está en los cielos. Con solo eso, hermanos, ya somos testimonio. Porque han habido casos que han dicho, no, es que ella va a una iglesia. Sí, voy a una iglesia y creo en Dios. Sí, me ha tocado decirlo. No me quedo callada. Ya saben que soy cristiana, ya saben que voy a una iglesia. Incluso en todos mis trabajos con las personas que yo comparto, siempre todos saben que yo soy evangélica, que yo creo en Jesucristo. Mis jefas, todo el mundo sabe que yo soy cristiana. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que no nos callemos. Y en su momento, Él va a poner el momento para que nosotros demos testimonio de Jesucristo a las personas. Pero no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios. Es necesario que otros lo sepan. Por eso mis pies son bellos. ¡Ah! ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz! Gloria a Dios. Que anuncia las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios, hermanos. Porque tenemos trabajo. Ahora, ¿de dónde obtendremos el valor de predicar? Ahí está. Ay, hermana, que yo soy tartamuda, a mí me da pena, a mí me da vergüenza, a mí me suda la mano. Pues si yo estoy pensando que me da pena, me da vergüenza, que tengo nervios, que me suda la mano, pues eso va a pasar. Así de sencillo. Pero si yo oro, clamo y le pido a Dios, Señor, úsame, abre mi boca. Uy, a usted se le va a olvidar que le suda la mano, que se le paran los pelos. Usted se le va a olvidar todo, hermano. Y simple y sencillamente va a escuchar la voz de Dios en ese momento. Entonces, el valor de predicar, pues Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que es poder
y Él da el amor y dominio propio. Es el Espíritu Santo que nos capacita, ya lo leímos en Hechos 1:8. Cuando dice que Él nos da el dominio propio, es un fruto del Espíritu que nos hace decir no a lo que nos impide el fluir del Espíritu Santo de Dios. Pues si los nervios son los que nos impiden el fluir del Espíritu Santo de Dios, créanme que Dios nos va a relajar en ese momento y solo vamos a sentir la necesidad de elevar una oración o de abrir nuestra boca y dar una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de exhortación. Lo que sea necesario en ese momento, el Espíritu Santo de Dios pondrá en nuestra vida. Hace mucho tiempo, le doy como un pequeño ejemplo de lo que sucedió hoy. Hace tiempo de que yo no elevaba mi voz en las reuniones de oración. Y hoy, hermanos, yo solo sentí que me tenía que levantar porque en mi país hoy son las elecciones. Y desde ayer Dios estaba inquietando mi corazón que tenía que orar por esa situación. Y yo no soy una persona que voy a orar por todo así, ¿verdad? Al elevar mi voz, sino que lo siento y solo siento la necesidad en ese momento de pararme y abrir mi boca. Y solo puede ser el Espíritu Santo de Dios que haga eso. Entonces ahí no está la carne, hermanos. En ese momento cuando el Espíritu Santo trata con nuestra vida y tenemos que abrir nuestra boca, créame que no estamos pensando en absolutamente nada. Solo sentimos aquella necesidad, aquel impulso, aquella fuerza que viene sobre nuestra vida. Nos paramos sobre nuestros pies y abrimos nuestra boca. Y empezamos a decir lo que Dios quiere que digamos. Y yo hoy en la mañana sentí ese impulso de pararme, a levantar mi voz y elevar una oración por mi país, porque estamos en tiempos difíciles, hermanos. Esto se los comento porque es un ejemplo del dominio propio. Entonces, allí cuando viene el espíritu de poder y de dominio propio, se olvidan los nervios, se olvida de donde uno está, que hay gente a nuestro alrededor, únicamente sentimos el fuego del don de Dios avivándose en nuestra vida, diciéndote, levántate, alza tu voz en cuello y dile a mi pueblo lo que yo quiero que él sepa. Y ni siquiera lo vamos a pensar, hermanos. Simple y sencillamente el Espíritu Santo va a poner palabras en nuestra boca y lo vamos a decir para la honra y la gloria de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros. Eso lo vimos en Hechos 1:8. En 2 de Timoteo 1, del 7 al 9, tenemos aún claramente, ¿verdad?, definido cuando el Señor nos dice, por favor, hermanita Alba, 2 de Timoteo 1, del 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Entonces dése cuenta, no es que a mí me da pena, a mí me da vergüenza, pero claramente Dios nos está diciendo a través de Pablo en su palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y también nos ha dado una autoridad, una identidad, porque somos sus hijos. Él nos está respaldando. Cuando viene de parte de Él todo, hermano, sentimos y sabemos el respaldo que viene de Dios. Hacemos cosas que nunca habíamos hecho.
Nos atrevemos a decir cosas que nunca habíamos dicho. Allí vemos que es el poder sobrenatural de Dios, porque cuando el Espíritu de Dios está en nosotros hay libertad. Ahí no hay nervios, ahí no hay pensamientos humanos, ahí no hay carne, ahí no hay humanidad, sino que solo el Espíritu con el Espíritu Santo de Dios conectados en una comunión haciendo la voluntad del Padre, así como lo hacía Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra. Eso es lo que hace Jesucristo y nos dice y nos da las herramientas. Entonces, si esto, hermano, nos está ayudando también a tener una identidad en Cristo Jesús. Porque si somos capaces de defendernos cuando nos ofenden, cuanto más hablar en defensa del Evangelio. Y eso es que Cristo mora en nuestro corazón y nos da el suficiente amor y nos da ese fruto tan necesario que es el espíritu de poder y de dominio propio que viene de parte de Dios a través, como les digo, del Espíritu Santo. Y no nos avergoncemos de dar testimonio. ¿Por qué, hermanos? Porque si nos empezamos a avergonzar y a decir es que tenemos dudas y que no estamos firmes en nuestra verdad. Por eso necesitamos saber la verdad, hablar con certeza, hablar con veracidad. Por eso estamos estudiando, para no titubear, porque muchas personas nos pueden venir con argumentos. Nosotros podemos hablar de Dios y otro nos puede decir, pero ¿cómo me puedes? Dame una demostración de que Dios existe, dámela. Pues mírate al espejo, tú mismo eres creación de Dios. Ahí tenemos la respuesta clara e inequívoca. Hermanos, sientes el aire. Ahí está. ¿Qué más quieres del poder de Dios? Mira a tu alrededor. Todo esto que estamos viendo es creación de Dios, hermano. Los árboles, los animalitos, todo delante de nuestros ojos fue creado en el principio por Dios. Pero yo tengo que estar segura de esa verdad absoluta para poder dar defensa del Evangelio. Y recuerden que por eso necesitamos estudiar también la palabra de Dios y sobre todo sana doctrina. Muy bien. Otra cosa, como les iba diciendo, no nos avergoncemos porque no estamos diciendo mentiras, ni locuras, ni falsedades, ni cosas que pueden ser sí o no. Es que es un sí o sí. Esa es la convicción que yo tengo. Y esta convicción solo me la puede dar el Espíritu Santo de Dios a través del don de la fe. Porque es algo que yo no miro, pero sé que está, porque está, y lo he vivido y lo he experimentado en el Espíritu, hermanos. Y se manifiesta según la voluntad de Dios en lo natural. Por lo tanto, no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Él es el único que puede cambiar a una persona. Nadie más puede cambiar al ser humano sino solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Romanos 1:16 nos dice, vamos a leerlo todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Quién ha dicho que la vacuna es la solución del planeta? Para nosotros, la solución y la salvación es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y de ahí viene todo lo demás que ustedes quieran añadir, inclusive la famosa vacuna. Porque hasta con eso les puedo decir yo, ¿qué seguridad tenemos nosotros en esa vacuna? ¿Y qué seguridad tenemos en el Hijo del Dios viviente? Toda y absoluta. Porque para mí el vivir el Cristo y el morir es ganancia. Entonces no una vacuna que me va a dar el vivir. Como me puede dar el vivir, me puede dar el morir. Así de sencillo. Y no paso de ahí. Pero para los hijos de Dios, para mí, ¿quién es el vivir? Cristo. ¿Y el morir qué es? Ganancia. ¿Por qué? Porque voy a estar con Él. El que no veo, el que no escucho, pero sé que está, lo voy a ver. Ese día glorioso que venga por mí. Amén.
Ahora, hay otra cosa muy importante. La palabra de Dios, decían ahí los discípulos, dura es tu palabra, Señor. Sobre todo cuando les decía, hipócritas, generación de víbora, fariseos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y si yo les dijera, no tiren las perlas a los cerdos. El perro vuelve a su vómito. Qué fuerte, ¿verdad, hermanos? Qué dura es tu palabra, Señor. Pues, ¿por qué le estoy comentando eso? Porque nos tenemos que concentrar todos nuestros enfermos en personas fieles a Dios. Porque muchas veces nosotros estamos tirando las perlas a los cerdos, a personas que no quieren salir de su error, a personas que quieren estar pecando y pecando y pecando. Hermanos, hay personas que sí podemos tratar con ellas y otras que el Señor es el que tiene que encargarse de ellas, porque no hay manera, no hay un principio ni un fin para ellos. No hay un comienzo, siempre hay un igual, o sea, pecado, yo quiero, yo necesito, yo hago lo que quiero, yo soy el arquitecto de mi propia vida, a mí no me vengan a decir nada. Miren, hermanos, no se entristezcan, pero lo que pasa con esta, si nosotros estamos insistiendo, podemos salir hasta lastimados. Seguro, Se los he dicho porque me he topado con muchas personas de este tipo. Y lo mejor es que el Señor trate con ellos y empezar a buscar, ¿verdad? En la intimidad, la respuesta que venga de parte de Dios para esas personas. Porque ya nosotros no podemos hacer nada con esas personas. Y estamos malgastando nuestro tiempo, perdiendo nuestro tiempo, ¿verdad? Tirándole las perlas a los cerdos. Y eso es mejor que ya sea Dios con ellos. Porque es cuando es Dios que viene a tratar con estas personas, hermanos, es que este caso ya está en las manos de Dios. No es un caso, como les digo, perdido. Nadie es un caso perdido en las manos de Dios, jamás. Nadie es un caso perdido para Dios. Pero en estos casos es mejor, ¿verdad?, dejarle el lugar a Dios. Ya ese lugar ya no nos corresponde. Lo mejor es orar y pedirle a Dios por esa persona, ¿verdad? Porque tanto nosotros como la otra persona puede salir herida, lastimada, y en las manos de Dios nadie se pierde, hermanos. Eso es seguro. Entonces, por eso es mejor concentrar todos nuestros esfuerzos en personas fieles a Dios, que sabemos que con un poquito entienden, que sabemos que ponen de su parte, que verdaderamente quiere tratos con Dios. Pero cuando una persona no quiere tratos con Dios, hermanos, ya se nota. Se los digo que ya se nota y es mejor, ¿verdad?, dejarlos ahí y que la paz de Dios mejor venga a nuestra vida y empecemos a orar. Porque puede ser un familiar y que queremos. Recuerden que es Dios quien cambia y por mucho que nosotros podamos hacer, es Dios quien tiene que hacer la obra en esa persona. En 2 de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Porque también muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y no todas las personas tienen, ¿verdad?, esa carga, ese amor, esa fidelidad a Dios. Pero sigamos pidiéndole a Dios, hermano, que siga moviendo corazones, que siga poniendo el querer como el hacer también, porque hay mucho trabajo en la obra de Dios. Y aquí llega el final, ¿verdad?, de nuestra tercera clase, de nuestra tercera unidad, perdón. Aquí llegamos a este tema. Quiero leerles lo último que dice. Dice: Jesús hizo esto con sus discípulos. Pasó 3 años con ellos enseñándoles. Pablo hizo esto con Timoteo, Tito y Silas. Yo lo he hecho contigo. Ahora te toca a ti enseñar a otros. Es necesario dar de nuestro tiempo para la formación de hombres y mujeres de Dios. Esto es, ¿verdad?, el punto final con que acabamos
nuestra tercera unidad. Hemos visto tantos temas, hermanos, durante esta tercera unidad. Vimos que un discípulo madura cuando aprende a discipular a otros. Vimos que un discípulo madura cuando toma la Santa Cena en perfecta comunión con sus hermanos. Vimos también un discípulo madura cuando se sujeta a la disciplina de la iglesia. Un discípulo madura cuando vive en comunión con sus hermanos en la iglesia. Un discípulo madura cuando aprende a diezmar. Vimos un discípulo madura cuando se deja guiar por medio de los dones del Espíritu Santo. También un discípulo madura cuando ayuna. Vimos también un discípulo madura cuando hace guerra espiritual. Un discípulo madura cuando aprende a adorar. Un discípulo madura cuando aprende a alabar. Un discípulo madura cuando aprende a estudiar la palabra de Dios. Y un discípulo madura cuando aprende a adorar. Y todos estos temas tienen algo en común. ¿De qué manera madura un discípulo? Esto es ya la práctica que Dios nos manda a hacer, ¿verdad? Y de esta manera vemos que vamos creciendo en gracia y en sabiduría a través de la palabra de Dios. Este es un momento, hermanos, para reflexionar en todo lo que hemos aprendido a lo largo de este discipulado y sobre todo no ser solo oidores, sino que también practiquemos la palabra de Dios. Vamos a orar, ¿verdad?, para que sea el Señor en nuestras vidas, no solo por 3 unidades, sino por el resto de nuestra vida. Que ponga el querer como el hacer en nuestros corazones. Padre Celestial, te pedimos que tu Espíritu Santo siempre siga moviéndose en nuestras vidas, Señor. Que sigamos inquietándonos por tu palabra, Dios. Sobre todo, que pongas en nuestro corazón la necesidad de hablar a otros de tu palabra. Señor bendito, pon palabras en nuestra boca, Señor. Pon las oportunidades, los medios, los recursos, las personas necesarias para poder hablar de ti, para reflejar a otros tu amor, para reflejar a otros, Señor, tu imagen y semejanza, Señor bendito. Gracias porque eres fiel y verdadero, porque no nos dejarás en este camino, Señor, porque siempre nos estás enseñando, porque siempre nos estás guiando. Gracias, Espíritu Santo. Te pido por aquellas personas que aún no han oído el Evangelio, que si yo puedo ir donde sea que estén, que me mandes, Señor, que me esfuerces, queremos ser valientes, Señor, aguerridos, Padre. Nos estás dando las armas. Ayúdanos a utilizarlas, Señor. Ayúdanos a utilizar la palabra de Dios. Ayúdanos a utilizar nuestro tiempo también, Señor. Ayúdanos a utilizar todo lo que tú nos das, Señor, la fe. El escudo de la fe que es tan necesario, Señor. El yelmo de la salvación que es tan necesario en nuestra vida. Revístenos de pies a cabeza, Señor, para poder llevar las buenas nuevas de salvación a aquel que lo necesita. Toca nuestros corazones para ser mansos y humildes como tú lo eres, Señor. Ayúdanos a escuchar tu palabra, Padre, a ser más entendidos, a ser más sobrios, Señor. A entender que los tiempos difíciles contigo son posibles, Señor, que son fáciles, porque ligera es tu carga, Señor bendito. Tu yugo también es ligero, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos estás sosteniendo nuestras manos y nos enseñas día a día a caminar contigo. No permitas que nuestro pie resbale, Señor. Que mandes tu sangre desde el cielo, que nuestro pie no tropiece en piedra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, por favor, desen un aplauso. ¡Wow!